Durante años, creí que los milagros pertenecían a las escrituras, los templos y los pocos seres iluminados que parecían habitar otro plano. Hasta que comprendí que el verdadero templo es el cuerpo y el milagro es su estado natural cuando mente, emoción y energía se convierten en un solo campo coherente. El milagro no es lo imposible, sino lo natural, cuando dejas atrás el miedo y regresas a la vibración del amor. Hemos sido condicionados a creer que la vida simplemente sucede, pero la verdad es que ella responde. Cada célula, cada circunstancia, cada evento casual es un fiel reflejo de la frecuencia que emitimos. Cuando comprendí esto, la biología dejó de ser una ciencia fría y se convirtió en poesía viviente. El ADN se reveló como un instrumento sintonizado por la conciencia. Y la conciencia, al elevarse, transforma cada instante en una posibilidad de sanación. La transformación no toma años, toma segundos. Solo se necesita un cambio de percepción. Cuando la mirada cambia, el campo cambia. Cuando el campo cambia, la materia se reorganiza. Es simple, pero no es común, porque exige rendición, dejar de ser prisionero de lo que fue y dar cabida a lo que vibra en el presente. En ese espacio, los milagros no se crean, se revelan. El verdadero proceso paso a paso de la manifestación mágica comienza en el interior. Es un proceso biológico, emocional y espiritual a la vez. Y cuando comprendes el mecanismo, te das cuenta de que no hay separación entre ciencia y espiritualidad. Solo hay diferentes lenguajes que describen la misma verdad. El milagro es la vida en su forma más pura, latiendo en cada latido, en cada pensamiento consciente. Y eso es precisamente a lo que quiero guiarte. El recordatorio de que no necesitas crear milagros. Tú eres el milagro mismo, esperando ser reconocido. Solo necesitas ajustar tu tono y el universo hará el resto. Siempre me ha fascinado descubrir que el cuerpo humano no es solo un conjunto de células, sino una orquesta viviente que vibra en armonía con lo que creemos. Durante años, la ciencia me enseñó que somos prisioneros de la genética, como si el ADN fuera un guión inmutable. Pero cuando comencé a observar el comportamiento celular bajo diferentes estímulos, noté algo que me dio escalofríos. Las células cambiaron según el entorno y el campo energético circundante. Fue en ese momento que comprendí. El milagro comienza en el nivel de la percepción. Lo que llamamos milagro no es más que la respuesta biológica a nueva información vibracional. Cuando cambias tu creencia, cambias el campo, y el campo cambia la célula. La ciencia lo llama epigenética, pero en la práctica es el acto de reescribir el código de la propia existencia. He visto células enfermas regenerarse al exponerse a frecuencias de amor, coherencia y esperanza. Y no me refiero a la fe ciega, sino a biología aplicada a la conciencia. La mente, en armonía, se transforma en un potente transmisor. Cada pensamiento que tienes es una señal electromagnética que se envía a cada célula de tu cuerpo. Imagina esto: miles de millones de pequeñas antenas captando lo que crees de ti mismo. Cuando piensas, soy capaz, tus células literalmente ajustan su química interna para respaldar esta nueva verdad. Es biología, no magia, aunque parezca magia cuando comprendes la ingeniería que la sustenta. Aquí es donde despierta el verdadero poder. No eres el producto de tu ADN, eres quien lo programa. Pasé décadas creyendo lo contrario, hasta que comprendí que la creencia es el código fuente de la vida. Cuando reconfiguramos este código, lo imposible se vuelve probable y lo improbable común. La célula obedece a la mente y la mente se guía por el campo. El milagro, por lo tanto, es una consecuencia natural de la coherencia entre ambos. Hoy,
Cuando veo a alguien sanar, prosperar o manifestar algo en cuestión de minutos, ya no pienso en la suerte. Pienso en resonancia. El cuerpo se alinea con la frecuencia del pensamiento dominante y el universo responde a esta alineación. El código biológico de los milagros está activo constantemente. Lo que cambia es si eres consciente de ello o no. Y es precisamente aquí donde la transformación comienza a hacerse tangible. Durante mucho tiempo, creí que era la mente consciente la que gobernaba mi vida. Al fin y al cabo, es la que piensa, razona, planea, sueña. Pero la verdad que descubrí es casi subversiva. La mente consciente no es más que un pasajero en el carro de la existencia, mientras que el conductor silencioso, y casi invisible, es el subconsciente. Este controla el 95% de nuestras acciones, reacciones y percepciones, y moldea la realidad incluso antes de que seamos conscientes de ello. La mente subconsciente no juzga, no cuestiona, no duda. Simplemente reproduce patrones grabados, como una grabadora hipnótica que aprendió de los estímulos de la infancia, la cultura y las experiencias significativas. Y lo más curioso es que estos programas siguen funcionando en segundo plano, incluso cuando creemos estar decidiendo algo racionalmente. Por eso alguien puede afirmar que quiere prosperar y al mismo tiempo seguir atrayendo escasez. El subconsciente sigue sintonizado con la frecuencia de la carencia. La ciencia demuestra que cuando el cerebro recibe información repetidamente acompañada de emoción, la registra como verdadera. Esto significa que el subconsciente es programable. Podemos reescribir las creencias limitantes que hemos heredado. Técnicas como la repetición afirmativa, la meditación guiada, el uso de la coherencia cardíaca e incluso prácticas modernas como Psych-K o la hipnoterapia trabajan precisamente en este punto. Cambia la vibración de tu subconsciente para que trabaje para ti, no contra ti. Recuerdo el momento en que entendí que no bastaba con pensar en positivo. Era necesario sentir positivo, porque el subconsciente responde a la emoción, no a la lógica. Necesita sentir que es real, no solo oír que es posible. Fue entonces cuando comprendí el poder de las visualizaciones emocionales, aquellas en las que todo el cuerpo vibra como si el deseo ya se hubiera hecho realidad. El cuerpo, al reaccionar químicamente, envía el mensaje al campo: esto ya es real. Y el universo responde en la misma frecuencia. Cuando la mente consciente y la subconsciente se vuelven coherentes, todo se acelera. El tiempo parece curvarse y lo que antes tomaba meses se convierte en minutos. Es el momento en que la creencia se transforma en biología y la biología en manifestación. El subconsciente es el laboratorio oculto de los milagros, y cuando aprendes a controlarlo, no hay límite a lo que puede hacerse visible. Me llevó años comprender que el cuerpo humano no es solo un organismo biológico. Es una antena vibratoria que emite y recibe constantemente señales del campo. Cada pensamiento, emoción y creencia crea una firma energética única, como una contraseña que el universo reconoce al instante. Cuando esa frecuencia se altera, la realidad circundante responde casi de inmediato. No es un milagro, es física cuántica aplicada a la conciencia. La gente cree que cambiar de vida requiere tiempo, esfuerzo y esfuerzo. Pero cuando uno comprende cómo funciona el campo energético, se da cuenta de que la transformación es una cuestión de alineación, no de fuerza. El campo responde a la coherencia, y esta surge de la armonía entre lo que piensas, sientes y crees. Cuando estos tres niveles se alinean, el campo reorganiza la materia. He visto esto ocurrir en segundos. El dolor desaparece, las situaciones cambian, las oportunidades surgen de la nada. A menudo uso una analogía sencilla. El campo es como una emisora de radio. Solo escuchas la música correspondiente a la frecuencia que sintonizas. Si quieres escuchar paz, no puedes permanecer en la frecuencia del miedo. Cambiar la frecuencia es cambiar el estado interno. La respiración consciente, la gratitud inmediata y la presencia total son las claves que reprograman el campo en minutos. El cuerpo responde, la mente se aquieta y el campo se ajusta. La coherencia se instala. Hay una práctica que repito a menudo cada vez que siento que mi energía se dispersa. Cierro los ojos, me pongo la mano en el pecho
y respiro profundamente imaginando una luz dorada expandiéndose desde mi corazón. Siento realmente que estoy enviando nueva información al campo. En segundos, el cuerpo cambia. La química se ajusta, la tensión se disuelve y la mente se aclara. En ese momento, sé que mi campo se reconfigura. Y es asombroso cómo el mundo a mi alrededor empieza a comportarse de forma diferente. El campo energético no necesita tiempo, necesita coherencia. Cuando tu campo vibra con claridad, la materia responde sin resistencia. Y es en ese instante casi imperceptible que ocurre el milagro. No hay esfuerzo, solo alineación. Y cuando esta alineación se vuelve constante, el campo deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta consciente. En mis años de investigación celular, me di cuenta de algo que ningún microscopio tradicional era capaz de revelar. Las emociones dejan marcas físicas en las células. Cada emoción desencadena una cascada química en el cuerpo y esta bioquímica literalmente moldea la materia viva. Cuando sientes amor, la oxitocina y la serotonina inundan el sistema. Cuando sientes miedo, el cortisol y la adrenalina toman el control. La célula, obediente, reacciona a esta información química y así la emoción se convierte en biología. Es curioso porque nos han enseñado a ver la emoción como algo subjetivo, casi desechable. Pero la verdad es que lo es. Software invisible que escribe el hardware de la realidad. Si vives en estados emocionales de ira, ansiedad y culpa, tus células aprendan a sobrevivir en modo de defensa. Desactivan sus receptores, bloquean nutrientes y debilitan el sistema inmunitario. En cambio, cuando vibras con amor, compasión y alegría, todo tu cuerpo entra en modo de crecimiento y todo florece. Aprendí, en mi propio camino, que es inútil intentar cambiar el mundo exterior si el campo emocional interno permanece atrapado en la escasez. La materia responde a la emoción dominante. Es como intentar plantar flores en tierra empapada de miedo. Allí no crece nada. La emoción es el terreno donde se manifiestan los milagros. Cuando el corazón vibra a alta frecuencia, se convierte en una especie de imán cuántico. Atrae, organiza y materializa experiencias que resuenan con esa vibración. El corazón, de hecho, es el mayor generador electromagnético del cuerpo humano. Emite un campo que se puede medir a metros de distancia. Cuando este campo se vuelve coherente, lo que ocurre en estados de amor y gratitud, sincroniza el cerebro, las células y el entorno. Es en este estado donde la emoción se manifiesta literalmente, moldea la realidad física. Por eso los milagros no vienen de afuera, surgen desde adentro, de la vibración emocional que tienes. Cuando comprendí esto, dejé de luchar por cambiar las circunstancias. Empecé a cambiar mi vibración primero, y el resto se reorganizó solo. La emoción es la arcilla de la materia, y cuando aprendes a esculpir con amor, el mundo empieza a reflejar la belleza que vibra en tu interior. Durante mucho tiempo, la humanidad ha confundido el pensamiento con la conciencia. Creemos que pensar mucho es señal de control, pero en realidad, pensar demasiado es un signo de falta de alineación. El pensamiento coherente no es aquel que intenta dominar la realidad, sino aquel que vibra en armonía con ella. Aprendí que el verdadero poder del pensamiento no reside en la cantidad, sino en la calidad de la vibración que transmite. Un solo pensamiento coherente puede transformar más que 1000 pensamientos caóticos. La coherencia mental se produce cuando el cerebro y el corazón bailan al mismo ritmo. La neurociencia demuestra que en estos estados, las ondas cerebrales se estabilizan y el sistema nervioso se sincroniza. Todo el cuerpo comprende que está a salvo y la energía, antes dispersa, comienza a fluir con precisión. Es en este punto que el pensamiento adquiere poder creativo. Deja de ser ruido mental y se convierte en comando directo de energía al campo. Siempre digo que la coherencia es el lenguaje que el universo entiende. Cuando piensas una cosa y sientes lo contrario, el mensaje que envías es confuso y el campo responde con confusión.
Pero cuando el pensamiento se apoya en una emoción congruente, la señal es clara, pura e inmediata. No se trata de forzar el pensamiento positivo, sino de sentirlo como una verdad ya vivida. La consistencia crea el atajo entre la mente y la manifestación. Una de las prácticas más sencillas que adopto es la pausa consciente. Antes de pensar en algo importante, cierro los ojos, respiro profundamente y me pregunto, ¿coincide lo que siento con lo que pienso ahora? Si la respuesta es no, no continúo. Recalibro. Solo avanzo cuando hay armonía. Esta práctica, con el tiempo, reentrena el cerebro para pensar con coherencia y, en consecuencia, el campo responde con precisión quirúrgica. Pensar con coherencia es más que simplemente pensar correctamente, es pensar con el corazón. Es alinear intención y emoción hasta que el universo no tenga más remedio que reflejar esa armonía. El pensamiento coherente es el punto de partida de los milagros. Es donde la creencia se materializa. Y cuando aprendes a mantener esa coherencia, lo imposible empieza a aparecer el siguiente paso natural. Siempre creí que la gratitud era simplemente una virtud moral, hasta que descubrí que, de hecho, es una frecuencia biológica de coherencia extrema. Cuando sentimos gratitud, el cuerpo cambia al instante. El ritmo cardíaco se armoniza, las ondas cerebrales se estabilizan y el campo electromagnético del corazón se expande. Es como si, en ese preciso instante, cada célula recibiera el mensaje: estamos a salvo, podemos crecer. Este es el lenguaje de la vida y responde con rapidez. Lo más fascinante es que la verdadera gratitud no depende de circunstancias externas. Es un estado vibracional que precede al resultado. Cuando sientes gratitud, antes, al presenciar el milagro, le estamos diciendo al universo: ya reconozco lo que está por venir. Esta coherencia entre la fe y la biología hace que el campo se desborde en posibilidades casi de inmediato. La gratitud es la clave de acceso a los niveles más elevados de manifestación consciente. Me gusta practicar la gratitud como un ejercicio celular, no solo mental. Cierro los ojos y pienso en algo sencillo. El aire entrando en mis pulmones, mi corazón latiendo sin que yo tenga que ordenarle nada. Siento la vida latiendo dentro de mí. Y es en ese instante que me doy cuenta. Todo mi cuerpo vibra de forma diferente. La química cambia, el campo cambia y el mundo empieza a responder. El milagro no sucede porque lo pediste, sucede porque vibraste con la gratitud de alguien que ya lo recibió. Hay una especie de atajo energético en la gratitud. Es la emoción más eficiente para realinear la mente subconsciente con el campo cuántico. Cuando todo parece estancado, cuando el miedo empieza a dominar, me detengo y doy gracias. No por lo sucedido, sino por el simple hecho de poder elegir otra vibración. En segundos, la densidad se disuelve, la energía vuelve a fluir y el campo se reorganiza. La gratitud es el interruptor que nos reconecta con lo divino. Hoy entiendo que vivir en gratitud no se trata de negar el dolor, sino de elegir no vibrar con él. Se trata de transmutar el por qué en para qué. Es el punto donde la biología y la consciencia se encuentran y todo el cuerpo entra en armonía con la creación. La frecuencia de la gratitud es el sonido de un milagro que ocurre en tiempo real. Y es en este sonido silencioso que todo comienza a moverse. Durante años, la ciencia me enseñó a ver el cuerpo como una máquina biológica, un conjunto de partes que funcionan en armonía. Pero cuando comencé a observar el comportamiento celular a través de la consciencia, me di cuenta de algo extraordinario. El cuerpo no solo refleja la mente, es la mente hecha visible. Cada órgano, cada síntoma, cada latido del corazón lleva la firma exacta de las creencias que albergamos. El cuerpo es, de hecho, el espejo más honesto del alma. Toda emoción no procesada se transforma en información biológica.
La ira acumulada pesa sobre el hígado, el miedo constante oprime el pecho. La tristeza prolongada debilita el sistema inmunitario. Es como si el cuerpo fuera un fiel traductor de las vibraciones que la mente insiste en ignorar. Nunca miente. Y cuando algo duele, no es un castigo, es comunicación. Es la conciencia intentando llamar nuestra atención sobre la discordancia entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Recuerdo el momento en que comprendí esto en el laboratorio. Células del mismo organismo, colocadas en entornos diferentes, reaccionaron de forma completamente opuesta. Algunas prosperaron, otras enfermaron. La genética era la misma. Lo que cambió fue el entorno. Y nuestro entorno interno es la mente. Cuando estamos en coherencia emocional, el cuerpo prospera. Cuando vibramos de miedo, el cuerpo se defiende. Es la biología respondiendo a la percepción, no al azar. Hoy en día, entiendo el cuerpo como un mapa de la conciencia. Cada malestar es una invitación a la autocorrección vibracional. No se trata de sanar el cuerpo, sino de escuchar lo que intenta mostrar. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo se reorganiza espontáneamente. He visto a personas cambiar patrones físicos en cuestión de minutos, simplemente cambiando su percepción de sí mismas. El cuerpo responde con una precisión que roza lo divino. El cuerpo es un reflejo de lo que creemos ser. Es el espejo donde la conciencia se contempla a sí misma en su forma. Cuando empiezas a verlo no como algo separado, sino como una extensión viva del campo energético que emanas, el diálogo se vuelve íntimo. Y en este diálogo nace la sanación. Porque cuando el cuerpo refleja paz, es señal de que la conciencia finalmente se ha reconocido como un todo. Siempre me he preguntado cómo ciertos eventos parecían encajar con precisión milimétrica, como si la vida tuviera un guión invisible que lo orquestara todo. La ciencia lo llama coincidencia, pero yo prefiero llamarlo sincronicidad. El momento en que el campo cuántico refleja instantáneamente el estado vibracional de nuestra conciencia. Cuando cambias internamente, el universo responde, y lo hace con una elegancia que roza lo sobrenatural. Las sincronicidades no son coincidencias, son mensajes del campo, indicadores de que la frecuencia que emites ha encontrado una coincidencia. Es como si el universo te dijera, sigue adelante, estás en sintonía. Y lo más hermoso es que cuanto mayor es la coherencia interna, más frecuentes e intensas se vuelven estas señales. El tiempo, que antes parecía lineal, se curva para que lo invisible se manifieste en lo visible. Es el lenguaje cósmico de la vibración consciente. Recuerdo una vez que, tras una profunda meditación sobre la abundancia, recibí una invitación inesperada a una conferencia sobre el mismo tema, el mismo día, de alguien que ni siquiera conocía. Mi yo anterior lo llamaría suerte. Hoy entiendo que fue resonancia. Mi vibración se alineó con una realidad donde ese evento ya existía. Las sincronicidades son prueba viviente de que el universo escucha cada señal que emitimos. Cuando estamos desconectados, el mundo parece aleatorio, pero cuando nos volvemos coherentes, todo empieza a alinearse con una precisión innegable. Aparecen las personas adecuadas, se abren puertas, se revelan caminos. El secreto no reside en buscar las señales, sino en vibrar en la frecuencia que las atrae naturalmente. El campo siempre responde, pero solo podemos percibir la respuesta cuando estamos lo suficientemente tranquilos para escuchar. Hoy veo las sincronicidades como un diálogo divino entre la conciencia y el universo. Cuanto más me alineo con mi verdad, más rápido llega la respuesta. Y cuando llega, no hay duda ni esfuerzo, solo reconocimiento. Es el campo que dice, sí, lo entendiste. Y es en este sí silencioso que se confirma el milagro. La duda es el primer obstáculo entre lo que deseamos y lo que manifestamos. Es una frecuencia densa, casi imperceptible pero capaz de bloquear por completo el flujo del campo. Lo he experimentado muchas veces. Creer racionalmente en algo pero sentir en el fondo una vacilación silenciosa. Y es esta vacilación la que el universo escucha. El campo no responde a las palabras, responde a la vibración. Mientras la duda persista, la realidad permanecerá suspendida,
esperando tu decisión interna. Pero la fe cuántica es diferente de la fe ciega que hemos aprendido culturalmente. No exige creer sin pruebas, nace cuando comprendes que la conciencia crea la evidencia. Este es el momento en que la comprensión científica y la experiencia espiritual se unen. Cuando comprendí que el observador influye en el comportamiento de las partículas subatómicas, comprendí creer no es un gesto emocional, sino una orden física al universo. El salto de la duda a la fe no se produce a través de la lógica, sino a través de rendición vibracional. Es cuando dejas de intentar controlar el resultado y simplemente vibras con la certeza de lo que ya se ha logrado. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta y el campo se organiza naturalmente. Suelo decir que el milagro comienza cuando dejas de intentar creer y simplemente sientes que eso ya es así. En ese estado no hay esfuerzo, hay alineación. A menudo, el salto invisible ocurre en el momento en que te cansas de resistir. Cuando la búsqueda desesperada se disuelve, se abre espacio para lo nuevo. Esto es lo que llamo el punto cero vibracional, el momento en el que ya no necesitas demostrar nada, porque ya vibras como quien lo ha encontrado. Y es precisamente en este vacío donde ocurre la creación. El universo llena aquello que vibra en plenitud, no en carencia. Hoy entiendo que la fe cuántica no se trata de esperar un milagro, es ser el milagro en vibración. Es el momento en que la conciencia se entrega a su propia naturaleza creativa. Desde la duda hasta el salto invisible, lo que realmente cambia es la frecuencia, y cuando cambia, el universo entero responde. Porque la fe, en su nivel más profundo, no es creer que todo saldrá bien, es saber que ya lo ha hecho. Durante mucho tiempo, consideramos los milagros algo extraordinario, raro, reservado para unos pocos. Pero la verdad que la biología y la física me han revelado es casi desconcertante. El milagro es el estado natural de la coherencia humana. Él no es una excepción, es la regla cuando vibramos en la frecuencia original de la creación. Lo que nos impide percibirlo es simplemente el ruido mental que distorsiona nuestra sintonía con el campo. Cada célula del cuerpo está diseñada para regenerarse, equilibrarse y prosperar. El ADN es un manual de milagros en acción continua, adaptándose en todo momento a la vibración de la conciencia. Cuando pensamos, sentimos y creemos en la alineación, permitimos que el cuerpo haga lo que siempre ha sabido hacer, crear armonía. El milagro no viene de afuera, emerge de adentro, como un reflejo del orden natural del universo que se manifiesta en nosotros. Me gusta imaginar que el milagro reside en el estado de fluidez entre la biología y el campo cuántico. Es cuando el cuerpo y la mente dejan de competir y empiezan a colaborar. Es cuando el miedo da paso a la confianza y el esfuerzo se transforma en entrega. En ese punto, la vida se vuelve sincrónica, fluida, ligera. Las cosas dejan de sucederte y empiezan a pasar a través de ti. Te conviertes en el canal a través del cual se expresa el milagro. Cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de buscar milagros, empezamos a reconocerlos. Están en cada respiración, en cada latido, en cada instante de conciencia. La flor que florece, la célula que sana, el pensamiento que surge, todo esto es un milagro en movimiento. La diferencia es que ahora estás lo suficientemente despierto para ver, y cuando ves, la vibración permanece y el flujo continúa. Hoy, experimento el milagro no como algo que alcanzar, sino como un estado del ser. Estar vivo, consciente y conectado ya es el mayor milagro. Y cuando honras ese estado, el universo entero conspira en resonancia, porque en el fondo, vivir es el milagro, y recordarlo es la iluminación. En última instancia, todo se reduce a una elección silenciosa, seguir creyendo que la realidad es fija, o recordar que es maleable, está viva y responde a la vibración de la conciencia. El milagro no es un evento, es un estado del ser. Ocurre en el instante en que dejas de buscar y empiezas a reconocer.
Y cuando la creencia se convierte en biología, lo imposible cede ante la coherencia. El cuerpo, la mente y el campo cuántico son una sola sinfonía. Cuando uno de ellos está en sintonía, los demás siguen el mismo tono. Por eso, el milagro en minutos no es una promesa mística, sino un retorno a la armonía original. No proviene del esfuerzo, sino del recuerdo. Y cuando recuerdas quién eres, pura conciencia creativa, el universo entero se reorganiza para reflejar esa verdad. La frase que resuena dentro de mí y que espero que permanezca contigo es sencilla. El milagro no es lo que me sucede, es lo que sucede a través de mí. Esta es la frecuencia en la que la biología se encuentra con lo divino, en la que la célula obedece a la conciencia y en la que la vida se vuelve mágica nuevamente, no porque haya cambiado, sino porque has cambiado tu perspectiva. Cuando todo vibra en coherencia, el tiempo se disuelve y lo imposible se vuelve cotidiano. En ese momento, el milagro deja de ser una excepción y regresa a lo que siempre fue, la naturaleza misma de la existencia.